engloban la respiración celular? La glucólisis, el ciclo de Krebs y la fosforilación oxidativa. Muy bien, glucólisis, ciclo de Krebs y fosforilación oxidativa. Entonces, esos vienen a ser los procesos, no se olviden, que engloba la respiración celular. Ahora bien, estábamos en el ciclo de Krebs. Este ciclo de Krebs nos dio como resultado 8 moléculas de hidrógeno. Obtuvimos también una molécula de FAT hidrogenado y moléculas de NAD hidrogenado. Ahora, ¿qué va a pasar? Vamos a ver cómo tenemos nosotros que estos hidrógenos van a ir a hidrogenar la molécula NAD. ¿Cuántos hidrógenos van a ser utilizados desde un inicio? 6 moléculas de hidrógeno. ¿Ya? Estas 6 moléculas de hidrógeno van a hidrogenar esta molécula NAD para convertirla en NAD hidrogenado. Esta molécula de NAD hidrogenado va a pasar por las flavoproteínas en las cuales nosotros vamos a tener la formación de ADP más fósforo inorgánico. ¿Qué pasa si dice ADP más fósforo inorgánico? ¿Qué se va a producir? ATP. ATP. No se olviden eso. ADP más fósforo inorgánico, o también expresado así, es igual a energía. Cuando nosotros vemos que el ATP es igual a ADP más PI, eso quiere decir que estamos nosotros gastando la energía. Si en algún momento ustedes ven primero un ATP y en el siguiente paso ADP más fósforo inorgánico, eso quiere decir que esta energía se ha gastado. Ahora, si en el primer proceso ustedes ven ADP más fósforo inorgánico y en el segundo pues les muestran ATP, eso quiere decir que la energía se está degradando o se está formando. Se está formando, muy bien. Entonces, estas moléculas, no se olviden, las NAD hidrogenadas, ya con 6 de los 8 hidrógenos que teníamos, pasan por las flavoproteínas, en la cual van a dar como resultado las moléculas de ADP más fósforo inorgánico, los cuales se traducen en ATP. Vamos a ver que se van a dirigir también a las coenzimas Q. De estar en la coenzima Q van a dirigirse a los citocromos B, en el cual van a producir nuevamente ADP más fósforo inorgánico, lo cual se va a traducir en ATP. ATP. Muy bien, se van a convertir en la molécula de ATP. Finalmente vamos a llegar del citocromo B, al citocromo C, del citocromo C al citocromo A, en el cual van a volver a liberar ADP más fósforo inorgánico, el cual se va a transformar en energía. Y finalmente vamos a hacer uso, fíjense aquí, de estas 2 últimas moléculas de hidrógeno, aquí las cuales van a unirse a media molécula de agua para formar, mejor dicho, las 2 moléculas de hidrógeno que nos faltaban utilizar van a unirse a media molécula de oxígeno. Y la unión de estas 2 moléculas de hidrógeno más la media molécula de oxígeno nos va a dar como resultado, ¿qué se llama ese compuesto? Agua. Muy bien, agua. Entonces, ¿cuál vendría a ser el resultado final de la respiración celular, en este caso? ATP más
¿Quedó claro? ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Algo que no hayan entendido? El ATP ¿El ATP qué? pasa a ser agua nomás, esa partita no entendí. No. Escuchen bien. Para pasar del ciclo de Krebs a la fosforilación, para pasar del ciclo de Krebs a la fosforilación oxidativa, nosotros dijimos que hacíamos uso de ¿cuántos hidrógenos? Pasaba con 8 y utilizábamos 6. Exacto, pasaban, o sea, el resultado final del ciclo de Krebs era los 8 hidrógenos, la molécula de NAD y el FAD. Entonces, para poder hidrogenar la molécula de NAD, nosotros usábamos 6 hidrógenos. Y teníamos 2 pendientes, ¿no es cierto? 2 que nos sobraban. Entonces, estas moléculas de NAD hidrogenado van pasando por diferentes proteínas para hacer la producción de ATP. Miren aquí una molécula de ATP, aquí más moléculas de ATP, aquí otras moléculas de ATP, pero al momento de pasar del citocromo C al citocromo A se hace la liberación de las últimas moléculas de ATP. Pasamos al citocromo A y tenemos que hacer uso de esta última molécula que hemos obtenido, de estas 2 últimas moléculas de hidrógeno. Entonces, aquí se libera una media molécula, de oxígeno, y estas 2 moléculas de hidrógeno se van a asociar a esta media de oxígeno, dando como resultado final, fíjense, ¿qué tenemos aquí? ATP más agua. Entonces, el resultado final de la respiración celular viene a ser la energía en forma de ATP más una molécula de agua. No sé si ahora quedó más claro. ¿Hasta aquí alguna duda? No. ¿Quedó más claro ahora? Sí, gracias. Muy bien. Aquí tenemos también otro esquemita en el cual es casi lo mismo que hemos explicado en el gráfico, en el cual vamos a ver el proceso de la respiración celular. No se olviden que siempre vamos a iniciar por la glucólisis, degradando la glucosa en ácido pirúvico. Como el ácido pirúvico todavía es un compuesto altamente energético, se degrada a 2 moléculas de acetilcoenzima A. Una vez vemos nosotros que la mitocondria tiene la presencia ya de la acetilcoenzima A, da inicio al ciclo de Krebs. En este ciclo de Krebs, ¿qué es lo que se produce? 8 moléculas de hidrógeno, moléculas de NAD y moléculas de FAD. Entonces, una vez en el proceso del ciclo de Krebs se logra recolectar estas 8 moléculas de hidrógeno, estas moléculas NAD hidrogenado, FAD hidrogenado, se inicia el último proceso que viene a ser la fosforilación Oxidativa. Entonces, esta fosforilación oxidativa energetiza estas moléculas de NAD con 6 hidrógenos y realiza el proceso para la obtención de Agua y energía. agua, fíjense aquí, y el ATP. Resultado final de nuestra respiración celular, se los vuelvo a repetir para que no se les olvide, ATP más agüita.
¿Aproximadamente cuántas moléculas de ATP vamos a conseguir? ¿36 a 38 moléculas de ATP? ¿Y de agua? El agua es solamente una, porque no se olviden que el agua es H2 o este H2, que son las dos moléculas que nos sobraban de las 8 que habíamos recolectado, ¿no ve? Porque 6 usábamos al principio y estas dos quedaban libres. Más la media molécula de hidrógeno forman una molécula de agua. Entonces sería una molécula de agua y aproximadamente de todo el proceso de respiración celular, 36 a 38 moléculas de ATP. ¿Quedó claro? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Dios? Ninguno. Muy bien. Entonces nos vamos a hablar ahora de lo que viene a ser la biogénesis mitocondrial. Es decir, de dónde nosotros vamos a ver el nacimiento de las mitocondrias. Las mitocondrias, chicos, tienen su origen a partir de otra mitocondria preexistente. ¿Qué quiere decir esto? Que una mitocondria, por reproducción de amitosis, va a lograr dar como resultado otra nueva mitocondria. Así como ustedes lo están viendo aquí, a través de una división, esto se llama amitosis simple. A través de esta amitosis, pues una mitocondria da como resultado otra mitocondria. A las mitocondrias, chicos, también se les llama orgánulos citoplasmáticos semiautónomos. ¿Por qué se les llama así? Porque tienen presencia de partículas de ADN. Y tenían algo también, no sé si se acuerdan, que lo vimos en el dibujo. Tenía ribosomas. Entonces, gracias a la presencia de partículas de ADN y ribosomas, esto vuelve a estas mitocondrias orgánulos citoplasmáticos semiautónomos. ¿Por qué semiautónomos? Porque van a ser capaces de sintetizar sus propias proteínas. Pónganle un 70 o un 80% de sus proteínas. Entonces, ningún otro orgánulo citoplasmático, hablando en células vegetales, va a tener la capacidad que tienen las mitocondrias. Ahora, si hablamos de todos los tipos celulares, solamente la mitocondria y en las células vegetales en este caso los cloroplastos y las mitocondrias son los únicos que son considerados orgánulos citoplasmáticos semiautónomos. ¿Por qué? Por la presencia de partículas del ADN y los ribosomas, los cuales les confieren la propiedad o la capacidad de sintetizar la mayoría de sus proteínas. ¿Quedó claro? ¿Por qué se llaman orgánulos citoplasmáticos semiautónomos? Sí, doctor. Muy bien. Ahora sí, vamos a ver también, chicos, que si nosotros aplicamos esta sustancia llamada cloranfenicol
a la mitocondria, esta inhibe su función de síntesis de proteínas. Equivale a decir que nosotros como seres humanos no tenemos que hacer mucho uso del clorofenicol, ya que puede verse frustrado, digamos, el proceso de síntesis de proteínas de las mitocondrias. Ya, no se olviden de eso, por favor. Ahora bien, vamos a entrar a hablar de los plastidios. ¿Alguna duda de las mitocondrias, chicos, antes de pasar a los plastidios? Algo que no haya quedado claro con respecto a las mitocondrias. ¿Todo claro como agua de Curichi? Se no es clara la hora del culichi. Sí. ¿Como agua de Curichi o como agua de pozo? Como de grifo. 50-50. ¿Dónde se encuentra el agua de Curichi? En el Curichi. En el pozo nomás. Mentira. ¿Todo claro, chicos? ¿O hay algo que no hayan entendido para que les vuelva a explicar? Ya les dije, si no entienden algo, pregunten. Porque en el parcial sin pena les voy a preguntar. No hay preguntas, no hay dudas, entonces entramos a plastidios. Los plastidios, chicos, al igual que el resto de organoides que hemos visto, son también orgánulos citoplasmáticos, pero estos plastidios van a estar únicamente en células de tipo vegetal. ¿No? Solamente en células de tipo vegetal o en células vegetales, ya que estos plastidios intervienen en los diferentes procesos energéticos que realizan las plantas. Dentro de estas nosotros vamos a tener tres tipos, como son los cromoplastos, como son los leucoplastos y como son los cloroplastos. Empezando por los cromoplastos. Estos cromoplastos, chicos, son plastidios, son un tipo de plastidios que van a contener pigmentos colorantes muy diferentes a la clorofila. ¿Qué color nos da la clorofila? Verde. Verde, ¿no es cierto? Nos da una tonalidad más o menos verde. Ahora bien, estos compuestos, como son, bueno, no compuestos, estos cromoplastos, vamos a ver que tienen coloraciones muy diferentes al verde, como ser amarillo, por ejemplo. ¿Cuándo ven ustedes una hoja amarilla? En temporada de otoño. Cuando estas están queriendo caer, ¿no es cierto? Y estos cromoplastos, por ende, van a tener como compuesto la xantófila. Esta xantófila es un colorante o un pigmento coloreado, el cual nos va a brindar este color amarillo. Cuando la hoja está muy seca, ¿qué color se pone? Café, ¿no es cierto? Entonces, si nosotros vemos una hoja de color café, vamos a ver que es la foca xantina la que nos va a dar esta coloración. Si nosotros vemos, por ejemplo, una hoja que se está poniendo más o menos entre roja a anaranjada, vamos a encontrar nosotros carotenos. Estos carotenos nos van a dar el color anaranjado. Entonces, como ustedes ven,
todos estos colores, estos pigmentos van a dar diferentes tonalidades tanto a las hojas como también a los frutos. Cuando el fruto está pequeñito o está creciendo, ¿qué color es? Verde. Verde, ¿no es cierto? ¿Eso por qué? Porque la fotosíntesis la llevan a cabo los cloroplastos, entonces necesitan alimentar ese fruto para que éste crezca. Cuando ya lo vemos grande, ¿qué pasa? Empieza a cambiar de color, ¿no es cierto? ¿Qué pasa si nosotros tenemos plantitas de tomate, pongan? En un momento los tomates fueron verdes y ahora ¿qué color se están poniendo? Rojo, anaranjado. Entonces, si nosotros vemos que este tomate ya tiene un color rojo, es por la presencia de licopenos, ¿no? De los licopenos. Si nosotros vemos, por ejemplo, que tenemos un árbol de naranja o de mandarina, al principio la mandarina, ¿qué color era? Verde. Verde, y ahora se está tornando anaranjada, ¿no es cierto? Entonces, ahí hay un cambio de pigmento de clorofila a carotenos, y así sucesivamente. Entonces, no se olviden, los cromoplastos son plastidios, los cuales van a tener una coloración o un pigmento colorante muy diferente a la clorofila. Este puede ser color amarillo dado por la xantófila, el café por la fossantina, los anaranjados por los carotenos. Tal vez encontremos nosotros una flor azul y esta va a tener ficobilina. Tal vez nosotros encontremos otra flor azul más oscura, vamos a ver la ficocianina y así sucesivamente. ¿Dónde vamos a localizar nosotros a los cromoplastos? Los vamos a localizar en hojas viejas, como ustedes mencionaron, hojas que ya se están por caer, en flores y en los diferentes frutos. ¿Cómo se van a originar estos cromoplastos? Se van a originar por sustitución total o parcial de la clorofila por otro pigmento. Otro pigmento, como ya les he mencionado, la xantófila, el licopeno. Estos poco a poco van a ir cambiando la clorofila por otro tipo de pigmento. ¿Cuál va a ser la función que van a cumplir? Dar color a las flores, a las hojas y a los diferentes frutos. ¿Dudas, preguntas hasta aquí, chicos? ¿Ninguna? Ninguna. Muy bien, entonces nos vamos a hablar de los leucoplastos. Estos leucoplastos, chicos, también son un tipo de plastidios, pero a diferencia de los cromoplastos, los leucoplastos son plastidios incoloros. ¿Qué quieren decir incoloros? Que no tiene color. Que no tienen color. No van a tener ningún tipo de color. Son carentes de pigmentos y estos van a desarrollarse únicamente en la oscuridad o en ciertos tejidos de las plantas que crecen en lugares muy poco iluminados. ¿Qué partes de la planta conocen ustedes que crezcan en lugares muy poco iluminados? ¿La raíz? No. La raíz. La raíz, si nosotros sacamos una raíz profunda de una plantita, ¿qué color va a tener? Medio blanquito. Blanca. Blanca, ¿no? Blanca. Ahora, ¿qué pasa con los frutos que crecen en lugares poco iluminados? No tienen color. Como por ejemplo la papa. Cuando ustedes agarran y pelan una papa, ¿qué color es esta papa? Blanco. Blanca, amarillenta. Blanca, ¿no es cierto? Y la yuca, si nosotros pelamos la cáscara de la yuca, Igual, es blanca. ¿no es cierto? ¿Y dónde crecen estos? ¿Dónde se desarrollan? La papa, la yuca. Debajo de la Bajo tierra. Debajo de la tierra. Bajo la tierra. Entonces, en lugares poco
iluminados, ¿no es cierto? Es por eso que esta papa, esta yuca, tal vez el maní, tal vez ¿qué más podemos mencionar? Todas estos frutos, digamos, que crecen en lugares poco iluminados, tienen esa tonalidad blanquecina, ya que su mayor composición va a estar dada por los leucoplastos. ¿Qué pasa si ustedes agarran y abren un maní, digamos? Esos manís que vienen en vaina, ¿no ve? ¿Qué color va a adquirir el maní? Blanco. Blanco. Blanco, ¿no es cierto? Porque está creciendo en un lugar poco iluminado. Por eso tendrá la reserva alimenticia. Sí, tiene reserva alimenticia, pero el color es blanco. ¿Qué otro fruto conocen ustedes que sea incoloro? ¿Qué me dicen del choclo? A ver, Pero el choclo no crece en ¿cómo la crece el tierra. choclo? A ver, los que tal vez tengan su sembradío. Pero hay choclo pintado. Ese es otro tipo de choclo. Al principio todos son blancos, ¿no ves? Y de ahí de a poco se van tornando anaranjados, como el maíz ese que se usa para hacer harina de maíz, Hace pipoca. tal vez se llama el otro, el maíz morado. Pero la mayoría de los choclos que nosotros conocemos, digamos los de uso común, toditos son blancos. ¿Será que crecen en el lugar poco iluminado? Sí, porque crecen envueltos por la chala. Ajá, crecen envueltos por una gruesa cáscara. Entonces, por eso se dice que estos son Poco iluminados. plastidios que no les van a dar ningún color a estos diferentes frutos, ¿ya? Característica que no tienen color porque crecen en lugares poco iluminados. ¿Cómo se van a originar estos leucoplastos? A partir de otro preexistente. Función, más que todo, la función de estos leucoplastos es convertirse en una reserva alimenticia. De ahí es que se dividen los leucoplastos en proteinoplastos, oleoplastos y amiloplastos. ¿Qué alimentos ustedes conocen que tengan altos niveles de proteína, por ejemplo? ¿Quién habla? Los granos. Los granos como la soya, ¿no es cierto? Tenemos nuestra soya, tenemos el frijol. ¿Qué más podemos citar aparte de estos dos? La lenteja. Lentejas. Estas, ¿no es cierto? Entonces, estos tienen altos niveles de proteína. ¿Cuál va a ser su reserva alimenticia de estos proteinoplastos? Proteína. De los oleoplastos, ¿qué conocen ustedes de los cuales se pueda extraer aceites? El maní, girasol. Los más comunes, maní, girasol. La soya también, no sé si ustedes se fijan, cuando van a comprar un aceite, dice aceite de soya, por ejemplo, o dice aceite de girasol, o tal vez les va a decir aceite de almendra. Entonces todos estos van a contener leucoplastos de tipo oleoplastos, que contienen inclusiones de aceite. Y ya si hablamos nosotros de los amiloplastos, estos van a contener almidones, como por ejemplo el maíz que ya hemos citado, la papa. ¿Será que la yuca también tiene almidón? Sí, también. También, ¿no es cierto? ¿Quién más contiene almidón? El camote. El camote. Vamos a ver también algo que consumimos diariamente en las comidas. Comienza con A y termina con rosito. Arroz, ¿no es cierto? Entonces, todos estos alimentos, chicos, ven que son de color blanquecino o no. Sí. Toditos son de color blanquecino y pues
ya dependerá de su contenido si van a tener proteínas, óleos o almidones. ¿Quedó claro? Sí, doctora. ¿Dudas, preguntas hasta aquí? Creo que no. Sí, comprendido. ¿Ninguna? Ninguno. Bien, chicos, entonces aquí vamos a quedar. Ya el día de mañana vamos a hablar más a detalle de lo que son los cloroplastos, ya que es un poquito más larguito. Mañana ya lo vemos a detalle. Entonces, chicos, muchas gracias por haber asistido a la clase de hoy. Nos vemos mañana, en teoría, mañana sí o sí, ya sin falta vamos a llamar asistencia, así que traten de estar presentes, por favor. ¿Ya? Cuídense, chicos, nos vemos el día de mañana en nuestra clase. ¿La próxima clase de laboratorios? Sí. La próxima clase, el próximo miércoles, Sí, sin doctora. falta nos vemos en laboratorio. Va a haber laboratorio. Sí. La próxima semana sí va a haber laboratorio. Así que ya nos vamos a ya ver te en nuestras clases presenciales de laboratorio. Ah, ya. Bueno, chicos, que pasen una muy buena tarde